¿Qué pasa, chavales? Cuarto vídeo de mi canal. Como siempre me está haciendo preguntas y a mí me gusta responderlas, pues vamos a hacer un día conmigo mientras respondo preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el primer mundial que recuerdas? Bueno, como sabéis que tengo 3 años, el primer mundial que recuerdo es el de 2014, ganó Alemania. Me acuerdo mucho de ese partido Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de 2010 y pues mucho menos del de 2006, porque no había nacido. ¿Qué aprendiste de la Eurocopa 2024? ¿Qué crees que podrías aplicar en el Mundial? Bueno, aprendí de la Eurocopa 2024 sobre todo el primer partido. Lo de los primeros nervios, porque yo era un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, que los partidos son muy largos y que si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros 6. Que sin prisa, ¿sabes? Que salga natural y que el torneo es muy largo, tipo, siempre se acaba mejor que se empieza, entonces que empezar con calma. ¿Qué es lo que más te gusta de Estados Unidos? La verdad que he pensado la pregunta porque es difícil. Yo creo que lo que más me gusta es que es otra cultura y mola porque sientes el mundial que estás en otro sitio, la comida rápida porque me encanta y los edificios altos, no sé, como que levantarte por la mañana y ver un montón de edificios altos tiene que molar. Aunque creo que estamos en un campo nosotros, no con la selección. Sí. Pero bueno, da igual. Cuando vayas al hotel a Miami, yo qué sé. He ido más alas en el campo y en el vestuario. A ver, en el campo somos una selección de España, así que hablamos español. Con el árbitro, referee, yellow card. Ya está, nada más. Inglés y español, ya está. ¿Cuál es tu nivel de inglés? High. High level. No, contestas en inglés. Okay, I think my English is good. But my problem is I understand all, but it's difficult to me to explain something or talk good. Ese es mi nivel, no sé. Yo sé decir ref, yellow card, offside. I have pain here. No sé. Deep run. Me lo enseña el mister. Pero muy básico. ¿Me toca? Pues venga, se acabó. ¿Cuánto te queda para quitarte los brackets que va a responder mi dentista? Bueno, pues como ortodoncista le comunicaba a Lamin que al final nosotros lo que queremos es pues, contentarlo, pero también hacer un buen trabajo. Pues Lamin empezó muy joven con su tratamiento, con muchas interrupciones, ¿me equivoco? Por su culpa, hay que decirlo. Eso no hace falta decirlo. Por interrupciones no diremos culpa de quién. Y desde que está con nosotros en Neutral Dental, bueno, lo que hemos intentado es encauzar el tratamiento para acabar con el resultado óptimo para... Quitarlo. Para futuro Lamin. Después del mundial ya no los tengo. Siguiente pregunta: ¿de dónde salió el nombre de Ryan? El nombre de Ryan salió de un vídeo viral que fuimos un día a comer a un restaurante de Barcelona. Había un grupo de franceses y claro, me preguntaban, me dicen, hazme una foto, como que era una foto normal, y me dicen, ¿tú no eres el futbolista ese? Digo, no, me llamo Ryan, no sé qué. Pero Ryan porque a mí siempre me ha gustado, tipo, el nombre de Ryan, y decía, me inventaba, típico juego del parchís, pues ponía Ryan de nombre. ¿Pero es por tu prima el Ryan o no? No, porque me gustaba a mí. Típico juego de parchís que te decían, pon un nombre, pues ponía Ryan. A ver, pregunta importante. ¿Eres Ryan Bush 19? Soy Ryan Bush 19 en mi cuenta de TikTok. Pero lo que la gente, a ver, también te digo, la gente no quiere buscar bien y darse cuenta de que no tengo Twitter. Entonces, Ryan Bush 19 en mi cuenta de TikTok, pero ese chaval a partir de mi cuenta de TikTok se hizo Twitter y sube tonterías. No soy yo, no tengo Twitter, ¿Por qué es lo el siento chaval? mucho. Alguien se ha hecho una cuenta de Twitter con mi nombre de TikTok. Pero la gente se piensa que soy yo y no soy yo. No tengo cuenta de Twitter. Pero sí que miras Twitter de Pero vez en no es cuando. Ryan, ¿eh? Miro No es Twitter de Ryan. vez en Ryan cuando, solo porque pero muy de vez en cuando y no en los momentos que sé que todo el mundo está hablando de mi Twitter. Entonces, no soy Ryan Bush 19. Y la siguiente pregunta responde mi madre. Ah, que me está... Di un jugador infravalorado. Joder. A ver si me van a venir a pegar. ¿Por qué? Infravalorado quiere decir que Sí, es por mejor de eso lo que parece. No que es peor de lo que parece. Ah. Que es mejor. Tipo, te pongo un ejemplo. No, eso no es ¿Eh? infravalorado. Infravalorado, por ejemplo, sería Gerard Martín. Gerard Martín es infravalorado. Pero es que no sabes lo que es un infravalorado. Infravalorado era como Müller antes. Jugador infravalorado te voy a decir yo ahora Ferran Torres. Fabián Ruiz, del PSG. Infravalorado. No, Merino, del Arsenal. También. Merino del Arsenal. Yo soy muy fan de Merino, del Arsenal. ¿Vale? Fabián y Merino. ¿Y tú dices? Palmer. Te van a decir en los comentarios que Palmer no es un infravalorado. Ya, yo creo que sí. Lleva el 10 del Chelsea, ha quedado noveno en el Balón de Oro, o no sé qué ha quedado. ¿Cómo va a ser infravalorado? Fabián Ruiz. ¿Por qué te vendan la mano en los partidos? Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema.
Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, ya me lo dejé y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser futbolista? Le diría que sueña. Al final el fútbol es un deporte que, igual que puedes debutar a los 16 años, puedes debutar a los 27. Entonces que sueñe, que disfrute, que se lo pase bien jugando a fútbol y que trabaje mucho, porque aunque tú pienses que el futbolista el menos disciplinado hace el mínimo, que es entrenar, ir al gimnasio y prepararse. Entonces, hasta que tú pienses que es menos disciplinado, pues trabaja. Entonces, tú también trabajar y sobre todo disfrutar del fútbol. Disfrutar, que es un deporte muy bonito y que este mundial pues se junta todo y mola mucho. ¿Cuál ha sido tu mejor día de este año fuera del fútbol? Vale, tengo un top 3, ya tengo un top 3, sin ordenar el top. Hasta el día de la bici en París, que dimos una vuelta por todo París en bici, bien, que para mí, o sea, para una persona dirá, este chaval es tonto, pero para mí me da la vida eso, poder salir a la calle, poder vivir lo que es la calle, el ambiente. O sea, no hacía eso desde que voy a Rocafonda. Luego, top 2, el día que fuimos a tomar algo hace una semana así, que estuvimos toda la tarde, noche tomando algo tranquilamente. Tercer día, no el día de los patinetes, no, fue el día de los patinetes, creo que sí. Sí, fue el día de los patinetes, que tú no estabas, José, pero fuimos a París. Primero fuimos a tomar algo, luego fuimos a comprar ropa, luego fuimos a jugar a la playa del hotel y luego para acabar fuimos en patinete por todo París. Entonces en mi top 3 días, o sea, son cosas muy normales que pero yo valoro mucho. Son como cosas de persona normal. O sea, tus días Son buenos cosas son que días de tú persona que normal. estás viendo estarás diciendo, guau, seguro que va a decir el día que se compró un Lamborghini. No, es lo que tú hiciste, que yo no puedo hacer, pero que yo hice. Entonces esos son mi top 3 sin duda de veces que mejor me lo he pasado. 19 preguntas conmigo. Y ahora hay una pregunta que pone, ¿tienes pensado cambiar tu estilo para el Mundial? Ahora vamos cambiar. ¿Qué voy a hacer? Claro. Ahora que... Ahora corta surpresa. Y luego, bueno, no, porque eso sale más tarde, lo puedes decir, perfecto. Ahora vou preparar o cabelo dele, hacer umas mechitas, poner mais rubio, muito mais guapo. E logo Está depois... difícil, es más guapo, pero se puede. Sim, que está guapíssimo. E logo depois vamos tratar ele cabelo e deixar muito solto. E agora, surpresa. Perfecto. Ahora tenemos una tradición. La última vez que Lamine jugó con la selección algo guapo, la Eurocopa, nos teñimos los dos el mismo día y todo el mundo sabe lo que ha pasado, la ha ganado. A ver si vuelve a repetirse en el Mundial. Bueno, chavales, 6 horas después, es el mismo día, de noche. ¿Qué jugadores disfrutas ver jugar hoy en día? Fuera del Barça, obviamente, pues Ney, siempre disfruto viendo jugar a Ney, que es mi ídolo. Estoy muy cansado, chavales, no tengo energía. A ver, ¿quién te puedo decir? Voy a decir uno diferente. Doku. Y Cherki también. ¿Gestionas tus propias redes sociales? Sí, la verdad que sí. Hay veces que cuando tengo que subir algo no lo subo yo, pero todo lo que son fotos mías, que son típicas 20 fotos de mi mes, por ejemplo, pues lo subo yo, historias que se nota que subo yo, comentarios que subo yo. Cuando veis que la he liado soy yo. Cuando es algo de publicidad y eso, es el CM. ¿Qué piensas del VAR? Me parece que al final es algo justo, pero que sí que es verdad que en situaciones frena mucho el juego. Tipo, cuando se para 6 minutos el partido, yo creo que por mucho que vayas a hacer justicia a la acción, que sea fuera de juego o no, 6 minutos es mucho tiempo parado. Yo me acuerdo del fútbol de antes que te hacían un robo, pero el partido seguía y eso molaba también. ¿Por qué cambiaste de Nike a Adidas? O sea, yo creo que es fácil porque vi la oportunidad de que en Adidas había un hueco para mí, el cual en Nike no existía. O sea, voy a ser claro, en Nike está Mbappé, está Vinicius y yo tenía 15 años en ese momento. Yo veía la oportunidad en Adidas, confiaba en mí, veía que tenía un sitio gigante para mí en esa marca y podía ser como la nueva cara de Adidas y obviamente pues confié en mí, ellos confiaron en mí y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Perfecto. Chavales, el cambio de look es este, mechas rubias, porque la Eurocopa me puse mechas con mi mejor amigo el Sohai, hoy lo hemos vuelto a hacer, entonces a ver si nos da suerte, que seguro que sí. Si me os gusta, y ya está. ¿Qué sentiste cuando ganó Dembélé el Balón de Oro y no tú? La verdad, siendo sincero, yo pensaba que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé, aparte de para crecer yo personalmente, yo creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro. Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, con Luis me llevo muy bien, he salido con él, he estado con él, he hablado con él mucho, el otro día hablé con él, me preguntó que cómo estaba, entonces me ayudó a crecer mucho personalmente, en verdad, y me ayudó como a levantar porque no estaba en un buen momento y yo creo que me ha durado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida y que me alegré mucho por Us. Hemos estado en el premio de Dubái, se ve que nos llevamos muy bien y hablamos de vez en cuando, a ver si este año es el mío. Sí, soy yo, he llegado a mi casa. Vamos a la última pregunta, estoy reventado. Una promesa si ganas el Mundial.
No sé si gano el mundial. Prometo que si gano el mundial. Fuah, es que. Prometo que si gano el mundial. Me dejo toda la. O sea, barba, bigote. Durante. ¿Qué año, cabrón? 3 semanas. Les prometo que si gano el mundial. Sorteo 100 bits. Que lo dejen ahí en comentarios. Del color que queráis, me tiño el pelo. Vale, pues graba aquí. No, he dicho en los comentarios. Sí. Si ganamos el mundial, le tiño el bigote de blanco y el pelo de blanco. Como si fuera brasileño, todo blanco. Hecho.